Ya, miren, hoy día vamos a ver lo que es el tema Bien, denominado bien, sistema, sistema de crianza de cuyes. Y básicamente los sistemas de crianza de cuyes se refieren a la forma como las personas que se dedican a criar cuyes, a las diferentes formas. La crianza de cuyes tiene múltiples formas de acuerdo a las posibilidades del productor y de acuerdo a los recursos que tiene la zona, y hay muchos parámetros que permiten que haya diferencias entre la forma de criar que hay en una zona, en otra zona y entre productores. Sin embargo, a efectos de entender mejor la cuestión de los cuyes, se ha optado por clasificar en tres sistemas la crianza de cuyes. Entonces podríamos hablar de que hay un sistema intensivo, que es el sistema comercial, hay un sistema semi-intensivo, que es el sistema familiar comercial, y hay otro sistema que es, digamos así, el extensivo, es el sistema familiar, ¿ya? Entonces, volviendo nuevamente al caso, existe el sistema familiar, existe el sistema familiar comercial y existe el sistema netamente comercial. Son tres sistemas de crianza y vamos a analizar a cada uno para poder saber con facilidad cuando nos encontremos frente a una crianza a cuáles de estas categorías corresponde. Ahí llegó Andy Stephanie. Bien, entonces empezaremos por enumerar sus diferentes características. Cuando se hace una crianza familiar, estamos hablando de la forma más elemental de crianza de cuyes, que es la crianza que por excelencia es la crianza de las personas que en su propia casa, en su propio domicilio, ven la forma de criar a estos animales. Esa es una forma que tiene ciertas características especiales. En primer lugar, la crianza familiar, como su mismo nombre lo viene indicando, es para satisfacer las necesidades del consumo de proteínas en la familia. Quiero decir que el principal objetivo de la crianza familiar es producir para el autoconsumo de la familia, ¿no? Entonces, obviamente, el cuy aporta proteínas y por lo tanto es para el consumo de alimentos proteicos por parte de la familia. A veces, no siempre, suelen vender parte de su producción. Cuando por A o B motivos necesitan algo de dinero, alguien se enfermó o alguien tiene que hacer un viaje largo, etcétera, entonces los criadores, las amas de casa, ¿no? O el amo de casa, o el agricultor, el productor, agarran y cogen un par de cuyes y lo negocian, ¿no? Entonces ahí tienen su platita. Y en este caso, la crianza del cuy funciona como una pequeña caja de ahorros. Ahí con la crianza de los cuyes, aparte que le sirve para beneficiarse con la comida, comiéndolos, ¿no? Consumiéndolos, también les sirve para poder tener unos ingresos cada vez que tengan una emergencia. Es como un ahorrito que tiene ahí el agricultor, el productor, sobre todo el productor de la sierra. Entonces, esas son características propias de la crianza familiar. Otras características, sigan el PowerPoint en la diapositiva 3, nos encontramos que también otra característica de la crianza familiar es que justamente la mano de obra corre por cuenta de la misma familia, ¿no? Y dentro de estos, los niños que están en edad escolar, así como las amas de casa, las madres de familia, son las que se encargan básicamente de darles la alimentación, de cuidarlos a los animales. Que dicho sea de paso, es un cuidado mínimo.
Por favor, apaguen su audio, por favor. Apaguen su audio. Apaguen su audio. Eso es, aquí hay ciertas especificaciones que es bueno tener en cuenta, ¿no? De acuerdo a un estudio que se hizo hace años ya, pero que todavía mantiene vigencia, los animales son cuidados por los hijos en edad escolar y por la esposa del productor en un 73%. Y en menor medida se ocupa el varón de la casa, el jefe de familia, se ocupa de verlas. Digamos que en la crianza familiar, el cuidado de los animales corre por cuenta de la ama de casa y de los hijos. De 10 criadores de cuyes, en 7 las amas de casa y los niños ven a la crianza. Y solamente en 3, en 3, o según esto, solamente en 1 de esos está el esposo se encarga de verla, ¿no? Obviamente el 73 más 9 dan 82, o sea, ahí falta un porcentaje. Ese otro porcentaje que falta está referido a que a veces en las serranías tienen a los primos, a los sobrinos ahí en casa y a ellos también les delegan parte del cuidado. Por eso es que ahí no da 100%. Otras características de la crianza familiar es que prácticamente la mitad de los productores crían para autoconsumo. Y la proteína que tienen ahí en este caso es una proteína de bajo costo. Ustedes saben de que la proteína siempre es lo más caro en una dieta alimenticia, sea de los animales o sea de los seres humanos, la proteína es la más cara. Entonces la crianza de cuy es un método que los agricultores, los campesinos tienen, los productores de cuyes tienen, para poder asegurar su alimentación en lo que respecta a las proteínas. Pero son proteínas, como bien se indica ahí, de bajo costo. O sea, no son proteínas caras. Esa es la ventaja que tiene el cuy, que da una carne, pero al propio productor le provee de carne, proteína, pero es una proteína barata, ¿no? El resto la mitad de los productores comercializan los excedentes, ¿no? O sea, el 100% de productores consume la carne, pero la mitad, el 44.6%, solamente lo consume, no vende. Los otros venden, la otra mitad vende, pero cuando les sobra. Ahí entonces venden, lo sacan al mercado y se generan un pequeño ingreso. En realidad, para los cuyes, muy pocos son los que tienen, ¿no? Para venta. Básicamente es para autoconsumo. En la diapositiva 5 podemos apreciar que otra característica que tienen los cuyes que se crían de manera familiar es que no están separados por pequeños muritos para formar pozas, ¿no? Sino que es una sola poza grande donde están toditos, machos, hembras, machos rucos, reproductores, ¿no? O están las cuyas preñadas, las cuyas vacías. Y como es lógico, siempre los rucos andan oliendo a la hembra y correteándola para aparearse. Entonces, en esas carreras suelen atropellar a los gazapos, y como ustedes deben saber, los gazapos y todos los cuyes en general son muy débiles a nivel del abdomen. El abdomen es bastante delicado. Entonces, cuando un cuy viejo lo pisotea a un cuy pequeño, a un gazapito, a un gazapillo o a un gazapo, los van a dejar lesionados y muchas veces le causa la muerte. Esa es la principal causa de mortalidad que existe en un galpón, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, están todos los cuyes de todas las edades, de todas las categorías, están mezclados unos con otros. Sin embargo, así es como en un sistema familiar se crían los animales.
Por eso es que el sistema familiar no es el mejor, el mejor sistema de cría, ¿no? Entonces, aparte de que se aplastan a los gazapos, otro de los grandes problemas que se genera ahí es que hay una consanguinidad alta. ¿Qué significa alta consanguinidad? Significa que el ruco macho va en determinado momento a montar a su propia hija. Y en determinado momento, un hijo puede montar a su propio padre. Un hijo puede montar a su mamá, ¿no? Y en determinado momento hay apareamientos entre hermanos. Entonces, ese fenómeno negativo a nivel de crianza se llama consanguinidad o endogamia, es lo mismo. Y es muy negativo porque va a permitir que aparezcan, como ustedes seguramente ya les habrá explicado el profesor del curso de genética, aparecen los genes recesivos. Y por lo consiguiente, la crianza se degenera. Comienzan a aparecer animalitos debiluchos, animalitos pequeñitos, y etcétera, ¿no? Con unos problemas que van a hacer que finalmente la crianza comience a debilitarse, a disminuir, no aumenta en número, y finalmente esa crianza va a desaparecer. Ese es el gran problema de la crianza familiar, porque como no se aplica ninguna técnica, todos los animales están juntos, y en esas condiciones hay una alta consanguinidad y hay mucha muerte de los animalitos pequeños. O sea, hay una elevada mortalidad. Esos son los principales problemas que se experimentan aquí, ¿no? Otra de las características, porque aquí básicamente vamos a describir la crianza familiar, la estamos describiendo, es en cuanto a la tecnología que se aplica, ¿no? Es muy pequeña. Es muy, prácticamente solo consiste en darles buen pasto y hacer una selección de los animalitos, ya sea por tamaño o sea por color. Sin embargo, es una selección empírica, no es una selección técnica, no es una selección a ojo de buen cubero, y a veces se produce lo que se llama una selección negativa. ¿Cuál es la selección negativa? Es aquella por la cual en vez de dejarse los mejores cuyes, se dejan los peores cuyes. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, cuando van a vender al mercado, en vez de llevarse los animales más desfavorecidos, se llevan los más grandes. Y al llevarse los más grandotes, se están llevando la mejor genética. Entonces, están seleccionando, pero están seleccionando, digamos, con desventaja, en contra, es una selección en contra, ¿no? Otras veces llega el compadre, la comadre, y a la hora de que ya se marchan, en la sierra acostumbran a regalarle algo, ¿no? Y cuando se va le dan un cuy, como es su compadre del alma o la comadre del alma, le dan el cuy más grandazo. Y se van quedando siempre con lo peor. Y si nosotros queremos que nuestra cría prospere, ni hablar. Eso que estamos haciendo es negativo. ¿Por qué? Porque siempre debemos seleccionar para que se sigan reproduciendo en el galpón a los mejores cuyes, no a los peores. Eso es algo que deben tener en cuenta, y ese fenómeno se llama la selección negativa. Entonces la selección negativa no nos conviene por ningún motivo. A ver, voy a dejarlos un ratito aquí para que vayan pensando en hacerme algunas preguntas, porque la cuestión es que haya un intercambio de opiniones, porque si yo me pongo a recitarme esto, la diapositiva, entonces no llegamos a buen puerto. Ahí procuren ahorita ponerse en reflexionar un poquito sobre lo que les he dicho, y vuelvo para que me hagan todas las preguntas del caso. Enseguida, en menos de un minuto, soy de vuelta. A ver, los escucho ahora. ¿Alguna inquietud, alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no les cuadre? ¿Algo que les inquiete? ¿Alguna observación? Profe. Sí.
Dime, Nelly. De la crianza familiar, por ejemplo, por aquí mi vecindad crían así pero en una forma empírica, porque inclusivamente la vez pasada que fui, vi así o sea, los cuisitos todos en un solo salón, no había separación, nada, o sea, y solo le dan hierba, ¿cómo se llama? Elefante creo que se llama, pero no tiene ¿qué le digo? O sea, crían en una forma, empírica. Exacto, exacto. Así es. Miren, aquí en Tumbes, yo no conozco ninguna crianza, hasta la fecha, ninguna crianza más o menos tecnificada. No conozco ninguna crianza de tipo familiar comercial, ni tampoco comercial. La única y exclusiva forma de criar cuyes aquí en Tumbes es con el sistema familiar, efectivamente, y es como tú dices, Nélida. O sea, se trata de corralitos, a veces son 1 o 2 corralitos que los tienen con cuyes, pero ahí adentro de cada corral no hay ninguna división de nada, y ahí están machos, hembras, recrías, gazapos, gazapidos. Entonces, esa es una forma empírica, efectivamente, Nélida. Me da mucho gusto que hayas comprobado por ti misma, ¿no? ¿Tú también crías cuyes? No, profe, yo crío gallinas. Dime la verdad, no mientas. No, cuyes no, profe. Bueno, los cuyes son muy deliciosos. Para las personas que ya sabemos alimentarnos de cuy, el cuy es un plato no solamente delicioso, sino que es una carne que tiene poco contenido de colesterol y una cantidad bastante alta de proteína. Muy buena para la salud y yo se la recomiendo. Así es, Nélida. ¿Alguien más? Dígame, ¿usted ha visto en la noticia que ayer vi, creo, en el Facebook, bien publicado, unos chicos de una universidad, creo que era de Arequipa, habían hecho, creo, una crianza y lo estaban, habían hecho embutidos y se habían ganado como $5,000, algo así. ¿Ah, sí? Sí, en Arequipa. Qué bueno. Sí, miren, en realidad el cuy es toda una promesa para industrializarlo. Aparte de que Ecuador, por ejemplo, nos lleva la delantera, aunque no nos lleva la delantera porque de acá de Perú también se exporta cuyes, es lo que estaba averiguando. También hay exportación de cuyes, pero Ecuador nos gana en el sentido de que ellos exportan cuy preparado. Lo meten en papel aluminio, lo preparan así, lo meten en una especie de parrilla, de parrillero, un hierro, y lo comienzan, tienen su forma especial de preparar los ecuatorianos. Y una vez que está asadito, lo empacan en papel aluminio y lo exportan a Ecuador, a Estados Unidos. ¿Quiénes son los comecuyes en Estados Unidos? No son los gringos, pero hay tanto latino allá, hay peruanos, ecuatorianos, bolivianos, ellos son los que principalmente comen. Pero miren, la exportación es una alternativa. La otra alternativa es lo que tú estás mencionando, Nélida, es transformarlo en embutidos, ¿no? Hay un embutido que le dicen cabanossi. Se hace de pollo, se hace de chanchos, de equinos, o sea, de caballos, de burros, pero también se hace de cuy, ahora último. Y esa es la otra opción que se puede, digamos así, tomar, pero para llegar a la opción industrial, lógicamente, tenemos que tener una producción grande y planificada de cuyes. Esa es la cuestión. No es algo difícil, perdón, no es por el momento aquí en Tumbes no estaríamos a la altura de ese reto, pero sin embargo no es puede ser un poco difícil ahorita, pero no es imposible. Eso es lo fundamental. Entonces, en otros lugares ya están explotando industrialmente, como en Arequipa, están explotando, en Cusco también, la alternativa de industrializar la carne de cuy. Lógicamente nosotros aquí en Tumbes somos un poco descuidados. Esperamos que todavía otro lo haga para recién ir atrás. No tenemos mucha capacidad de ser líderes.
Sin embargo, sería muy deseable que la cavicultura, la crianza de cuyes aquí en Tumbes se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque Tumbes tiene la facilidad para producir forraje, materia seca, mejor que cualquier otro departamento. Mejor incluso que Piura, con los pastos africanos que tienen una alta productividad. Nosotros podemos quedar a la cabeza de la producción de cuyes. Pero, lógicamente, tiene que haber un comienzo, y todavía ese comienzo no está dado, porque la mayor parte de gente no tiene la menor idea cómo criarlos en una forma rentable, porque no solamente hay que criarlos así a la diabla, empíricamente, ¿no? Si uno quiere ganar con la crianza de cuyes, debe tener conocimientos que no son muchos, no son muy extensos, no son tan difíciles, para poder conducir técnicamente la crianza. Así que te felicito, Nélida, por los aportes que estás haciendo. También decirles a los chicos que tengo aquí a la mano mi lapicero y todas las... Gracias, profe. Por nada, te mereces esa felicitación. Y decirles que estoy con mi lapicero anotando las participaciones orales. Eso va a reforzar algunas notas que les puedan faltar, o también reforzar alguna nota que esté muy baja. Así que los aliento y para que participen. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o alcanzar alguna inquietud, una pregunta, chicos? Bien, entonces, como no hay preguntas, vamos a seguir un poquito avanzando. Miren, ahí está uno de los problemas de la crianza familiar, un problema más, que cuando les decía, perdón, les decía de que los cuyes, cuando están pequeñitos sobre todo, son muy frágiles, ¿no? Y la parte del abdomen es una parte bastante blandita, débil, es característica de toda la especie, porque incluso cuando están grandes hay que cogerlos con cuidado, porque esa es la parte que se estropea. Hay una forma de coger el cuy. Entonces, ahí tienen en la fotografía de la diapositiva 7 un cuycito, un gazapito que ha sido pisoteado por un cuy más viejo y lógicamente lo ha matado, ¿no? Entonces, imagínense ustedes un cuycito pequeñito y ese cuy grandote que está al costado, ni hablar, ¿no? Entonces, ahí esta es una de las cosas que no se puede evitar en la crianza familiar, porque ahí en la crianza familiar no se divide la posa de los cuyes en dos o en tres, ¿no? Que nos permita hacer una separación de las categorías, sino que todas se tienen mezcladas. Entonces, eso es lo que está aquí en esta diapositiva 7. Asimismo, si ustedes ven ahí, hay una señora que tiene un cuy grandote, ¿no? Ese cuy, que bien podría dejarlo para que sea el padrino de su galpón, no del galpón, sino de su posa. Sin embargo, como quiere plata y los cuyes más grandes son los que tienen más precio, lleva su cuy grandote a venderlo. Es lo que le decía. Y se da la selección negativa, porque se va quedando con los cuyes más feos, así digamos, ¿no? Productivamente hablando. Los menos ventajosos, los más chiquitos, los más flacos, los de menor empuje para crecer, se quedan con ella, y el mejor cuy, el que tiene los mejores genes, lo vende. Entonces, eso no es bueno, de ninguna manera. Eso es algo que ustedes, como técnicos agropecuarios que se están formando, tienen que saberlo. Tenemos que evitar a toda costa la selección negativa. Otra característica de una crianza de la familia es que el porcentaje de reproductoras hembras que se mantienen es muy alto. O sea, como el productor familiar tiene más o menos la idea de que mientras más madres tenga, más le aumentará su crianza.
Pero esto es cierto dentro de ciertos límites, ¿ah? Dentro de ciertos límites. ¿Por qué motivos dentro de ciertos límites? Porque hay un límite que se sobrepasa y que ya no garantiza. Por ejemplo, podemos tener muchas madres, pero ¿de qué nos sirve tener muchas madres si la mitad pare de uno? ¿No? O la mitad, digamos así, queda preñada y queda sin preñar. O sea, hay problemas de infertilidad que no quedan preñadas y hay otros de baja productividad, o sea, que paren de uno, ¿no? Y bajo esas condiciones, mantener hembras que no paren o que paren de uno es antieconómico. ¿Por qué? Porque esas hembras comen como que si parieran 2 o 3 y sin embargo producen 1 o no producen nada. Entonces, no basta con tener bastantes hembras, sino que hay que tener hembras, pero que sean reproductivas. Eso no se puede hacer en un galpón, en una crianza familiar, porque ahí los animales no se los controlan. Ahí es difícil controlarlos, porque todos andan mezclados. Ahí no hay técnica. Por eso lo que dice Nélida Patiño es cierto, o sea, se crían empíricamente. Y nosotros, como técnicos agropecuarios, tenemos que poner el acento y distinguirnos, porque nosotros vamos a aplicar la tecnología, ¿no? Todos esos datos que yo les estoy dando, se los he sacado de las investigaciones que se han hecho digamos, hasta cerca del 2000. Del 2000 para adelante, la investigación en cuyes ha logrado producir excelentes tecnologías, que ya les voy a hablar después, y por la cual, digamos así, esta investigación está produciendo bastantes frutos, porque cada vez tenemos animales más productivos y también más reproductivos. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva todavía que estamos viendo, la diapositiva 8, si somos atentos nos vamos a dar cuenta que las reproductoras son el 60% de toda la crianza familiar, ¿no? O sea que de 10 cuyes que hay en una crianza familiar, 6 son hembras. Y sin embargo, el promedio de crías que da cada hembra es de 5.5. Mientras que cuando ya se hace un buen manejo, ese 5.5 se convierte en 10.8. O sea que se duplica. Pero obviamente, en una crianza familiar no podemos hacer el control del caso y vamos a tener siempre un bajo rendimiento en la producción de animales. Características también que hay que tener en cuenta es la siguiente. Por lo general, cuando nosotros nos vamos a una crianza familiar, los animales solamente están de 10 a 50 animales, ¿no? Esto se ve en los 3 países que están muy asociados a la crianza del cuy, que son Perú, Ecuador y Bolivia. El promedio más o menos es de 20, pero hay hasta 50 pueden encontrarse en los cuyeros. ¿Por qué no se pueden encontrar más cantidad de cuyes? Por ejemplo, 70, 80, 100 cuyes. Es porque la falta de control impide un buen manejo y entonces a la larga los cuyes que están criados de manera familiar degeneran y no pasan de los 50. 50 es el punto máximo. Pueden llegar de repente en una forma muy ocasional a 70, ¿no? Yo conocí acá en el cruce, en el óvalo aquí en el eje vial, en el óvalo del eje vial, hay un señor que tiene cuyes ahí. Él tenía, si mal no recuerdo, llegó como a los 120 cuyes, o sea, 120 fue cuando me dijo que había llegado hasta los 180, pero, bueno, no vi, lo que yo vi fue que tenía 120 y de ahí ya no pasó, porque se le comenzaron los animales a enfermar, ya o sea, no tenían un buen manejo, tenían una alta humedad
relativa y había gases amoniacales. Entonces, bajo condiciones de crianza familiar, los animales en promedio son 20 y como máximo son 50. Rara vez pasan los 50. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, en esta crianza familiar, ahí ven esas imágenes. Esas imágenes están referidas a cómo más o menos los mantienen, ¿no? O sea, les echan pasto. Ese comedero no es el mejor comedero. Los animales, cuando hay un comedero de plástico como el de la figura, se hieren, se raspan el morro, o sea, la nariz. Ese morrito se les lastima. Ese comedero lo he puesto ahí porque, aunque parece que es económico, sin embargo, no solo hay que mirar la parte económica, sino hay que mirar el bienestar de los animales. Ese plástico, como se ha hecho con una navaja, entonces queda rasposo el borde de la rendija por donde sale el pastito y les hace daño a los animales. En la imagen de la izquierda, también ustedes, si es que son bastante observadores, se darán cuenta que les han puesto el alimento balanceado en una bandeja grande y los animales se han subido encima a comer. Un problema es que viran el alimento, viran la bandejita y botan el alimento. Y el otro problema es que los animales se orinan o se defecan encima de su comida. Y eso, obviamente, trae muchos problemas. Entre ellos, el incremento de los parásitos del animal. Entonces, esas imágenes las he puesto ahí para que ustedes vayan viendo los inconvenientes de tener de las crianzas, más que de tener de las crianzas familiares. En la diapositiva 10 podemos observar que esos cuyes que están ahí no son raza Perú, pueden parecerse a la raza Perú, pero no son raza Perú, no son Inti, no son andina, sino que son simplemente animales criollos, ¿no? Presten ustedes atención y se darán cuenta que no es que sean animales jóvenes, sino que son pequeños. Ahí tienen, como para comparación, al lado derecho tienen un cuy grande, que ese cuy, siendo grande, sin embargo, comparado con un cuy de la raza Perú, queda pequeño, ¿no? Entonces, las razas que ven ustedes ahí de cuyes son básicamente animales criollos, son de la raza criolla. Esa también es una característica propia de la crianza familiar, que no trabaja con razas mejoradas, sino fundamentalmente con raza criolla. Ahora último, como ya se popularizaron los Perú, el que menos ha procurado por ahí conseguirse una parejita de Perú, pero no son, digamos, animales que tengan una gran ventaja de selección, sino que ya son animalitos que han debido irse al mercado para carne, pero los han dejado para padrillos, lo cual también tiene ciertas limitantes. Ahí pueden ver ustedes en la diapositiva 11 la imagen clásica de cómo se crían los animales en la sierra, ¿no? Siempre en la sierra, como ustedes saben, hay frío y los animales, para mantenerlos con un ambiente más o menos apropiado, siempre se crían en la cocina, porque en la cocina está la fuente de calor, que puede ser el fogón directamente en el suelo o el fogón encima de algunos adobes. Entonces, el hecho de que los cuyes andan pululando por la cocina, esa es la característica también, y también, obviamente, aunque puede ser una ventaja porque tienen un calor que los protege, sin embargo, se crían en una sola manada, chicos, grandes, medianos, etc. Normalmente, en la crianza familiar, se utilizan pastos que son, más que pastos, son las malas hierbas que se sacan cuando se van a hacer la limpieza de la chacra. Se agarra una hoz o una palana y se deshierva, ¿no? Entonces, todos esos deshiervos, toda esa planta que sale del deshiervo, sobre todo gramíneas, pasan directamente a los cuyes, a la crianza familiar, y los animales
se nutren en base a ese tipo de plantas. O sea, si tienen maíz, van y ha quedado taraya, le dan taraya, o alguna planta que se ha quebrado, cortan la planta y se la llevan a sus cuyes. Y asimismo, los residuos de la cocina, cáscaras de zapallo, cáscaras de camote, tuza de choclo, todo eso se le da al animal para que se llene, ¿no? No se nutrirá completamente, sin embargo, está con la panza llena. Esa es la característica también, ¿no? En la diapositiva 12 podemos ver una crianza familiar, pero donde ya la señora se ha preocupado un poquito por separar a sus animales. O sea, todavía sigue siendo crianza familiar porque es no se cría, digamos así, aplicando toda la técnica, ¿no? Sino algo se ha mejorado, pero básicamente todavía son animales para consumirse por la propia familia. Es una familia grande, tienen que comer más, entonces querían un poquito más, y hay productores que son bastante avisados, bastante ingeniosos, y les gusta superar, ¿no? Entonces, este es el caso, este es todavía una crianza familiar porque es básicamente para autoconsumo. Sin embargo, ya esta persona está viendo la forma de aumentar su cantidad de animales. Esto es con respecto a lo que denominamos la crianza familiar. Cuando un productor ya se pone mosca, como se dice popularmente, y se da cuenta que los cuyes le pueden generar un buen ingreso económico, entonces el productor opta por hacer ya una campaña de cuyes, pero con un poco más de técnica, para que se le mueran menos animales y para que los animales prosperen. Y como las instrucciones técnicas son bastante fáciles, entonces esta crianza familiar comienza a coger un ritmo más comercial. Y cuando ya ese ritmo ya deja de ser la producción para autoconsumo y ya uno cría programando que cada cierto tiempo va a sacar animales para la venta, entonces ya estamos en presencia del otro sistema, que es el sistema de crianza familiar comercial, ¿ya? En una crianza familiar comercial, conforme a lo que dice ahí, nace de una crianza familiar bien llevada. O sea que los agricultores o los productores, las productoras, porque este es un trabajo que en la crianza familiar está básicamente conducido por niños en edad escolar, niños y niñas, y por las amas de casa. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, todavía están los niños en la imagen de la izquierda, están ahí aportando con su mano de obra, con su cuidado, pero todavía están ya en camino, están encaminados ya a la producción comercial, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta es una crianza familiar comercial. Cuando ya la crianza se hace familiar comercial, aparte de que se consume, ya la persona que produce, el ama de casa que tiene su poza de cuyes, ya se esfuerza por poner técnica en su crianza. Entonces, eso ocurre cuando, por ejemplo, ya tiene pedidos, ¿no? Ya se pasan la voz y hay personas que les gusta comer cuy, entonces ya encargan, como ellos no crían, encargan a los que producen cuyes ya su media docena, su docena, o para el cumpleaños de su hijo, o para el matrimonio de la hija, etcétera. Entonces, ya en esos casos, ya no simplemente se produce para autoconsumo, sino también ya se avispó el panal y la gente ya le cogió gusto a producir animales, pero para venta. O sea que aparte de que se llenan los cachetes, les queda un excedente, pero es un excedente ya programado. O sea, no es de casualidad que de vez en cuando me sobran, no.
sino que ellos ya crían cuyes en unas jabas que ya son específicamente para venta. Pueden ser jabas o pozas, pero ya son, digamos así, compartimientos productivos que ya el productor no los considera para su autoconsumo, sino los considera para venderlos en el mercado. ¿Ya? A ver, voy a hacer un alto para escuchar sus observaciones y sus inquietudes o cualquier otra cosa que amerite lo que les estoy explicando. Los escucho, alumnos, por favor. Profe, disculpe. Sí. Profe, una pregunta. Dime. Ese es el cuy criollo, disculpe, ese es más grande que el cuy andí, que la raza andina, que las otras razas. No, de ninguna manera. El cuy criollo es el cuy pequeño. O sea, si nosotros vemos la producción de carne del cuy criollo, como es pequeño y es más enjuto, es la palabra. O sea, tiene la carne apretada a los huesos. No es una carne muy tierna, que digamos, es una carne un poco dura. Esa es la desventaja. Tiene poco rendimiento en carne. Sin embargo, es campeón para soportar, de repente le cae la lluvia, no se enferma. Le das pasto medio con las justas, húmedo, tampoco lo come. Entonces es más resistente, es más rústico el criollo. Pero si hablamos de producción de carne, de cantidad de carne, produce menos carne. El más pequeño, Silva. Así es. Ah, está listo, profe, gracias. Ya. Profe, pero ahí veo un cuy grandote, parece un bebé. No, pero no te confundas, ¿ah? No te confundas. Ya estamos en la crianza familiar comercial. En la crianza familiar, ahí sí todos son criollos. Todos son criollos. Ajá. En la familiar comercial ya cambia. Aquí en la crianza familiar comercial, como ya vamos a ver más adelantito, ya el productor empieza a cruzar, de vez en cuando compra cuyes mejorados y los mezcla, los aparea entre cuyes mejorados y cuyes criollos, y entonces puede producir cuyes que son un poco resistentes, un poco rústicos, no son tan grandazos como los mejorados, pero en 9 semanas están listos para el mercado, ¿no? O sea, en 2 meses y medio. Porque aquí en la crianza familiar ya empiezan a utilizar reproductores mejorados. Mientras que en la crianza familiar que vimos, ahí no. Ahí todos son cuyes criollos. Aquí, por ejemplo, la señora que ven en la imagen de la diapositiva 13, a la derecha, la señora tiene 2 cuyes que son bastante grandes. Es una crianza familiar comercial. Y en este caso ya no son cuyes criollos simplemente, sino son, esto ya deben ser, de repente son reproductores que se han comprado o son producto de la crianza, ¿no? Son producto de haber cruzado los machos, los reproductores mejorados con reproductoras criollas. ¿Ya? Así es, estimado Silva. ¿Alguna otra pregunta de alguien? Bueno, Nélida tiene 2 participaciones. Gracias, profe. Ya. Y... Yo quiero hacer una pregunta. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Dime, Sandra. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, ¿es posible que en la crianza familiar y la familiar comercial se haga la alimentación exclusivamente de forraje verde o exclusivamente de balanceado, o tiene que ser combinada? A ver, me parece muy importante tu pregunta, Sandra. Mira, cuando hablamos de una crianza familiar comercial, es el punto intermedio entre la familiar y entre la comercial. En algunos casos, hay algunos criadores de este sistema familiar comercial que te utilizan casi exclusivamente pasto verde, forraje verde. Lo más común es que utilicen forraje verde complementado con alimento balanceado. Sí existe eso casi como, porque el balanceado tiene la virtud
de hacerlos crecer con bastante rapidez. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de, te voy a poner un caso concreto, en el caso de Cajamarca, los criadores que tienen cerca de la ciudad y tienen bastante pasto, básicamente ellos crían animales en base a forraje verde. Ellos tienen como principal fuente forrajera la alfalfa. La alfalfa tiene bastante proteína. Sin embargo, como hay bastante competencia, si es que ellos se ponen a utilizar balanceados, su costo se va a elevar. Y por lo tanto, ellos prefieren tenerlos básicamente a pasto, a puro pasto, y de vez en cuando le ponen un poco de balanceado, ¿no? En cambio, otros que viven cerca de las ciudades grandes, como por ejemplo los que viven cerca de Lima, cerca de Chiclayo, cerca de Trujillo, ellos sí, como el mercado es tremendo ahí, en las zonas urbanos marginales, zonas marginales y en la propia ciudad hay casi todos los trujillanos, en un 80% bajan de la sierra de Cajamarca, sobre todo de la Sierra de Cajamarca, aunque la Sierra de la Libertad también, que es bien, muy buena consumidora de cuyes. Sí, O bastante. en Chiclayo igualito, ¿no? En Chiclayo también, de Cutervo, de Chota, todos esos departamentos Santa Cruz bajan a Chiclayo. Entonces, la demanda de carne es alta. Y en esos casos son gente que sabe comer el cuy. Por lo tanto, ellos te van a pagar muy bien por un cuy que sea tierno y que sea grande, ¿no? Carnudo y carne tierna. Eso tiene que lograrse, un producto de ese tipo se logra con balanceado, porque el balanceado tú lo administras bien junto con tu hierba y te sale a cuenta producir un animal de esas características, porque lo vas a dejar listo para que en 9 semanas esté en el mercado, ¿no? Entonces, es muy importante esto, Sandrita, manejar la cuestión del balanceado. El balanceado, quizás en una primera instancia, mientras se está consolidando la demanda, uno pueda todavía desestimar el uso del balanceado. Pero si ya tenemos un mercado que exige, la mejor forma es embalar más la crianza, suministrándole mayor cantidad de balanceado. Así Y es. en tu mes, profesor, acá en Zarumilla, de las crianzas que usted ha tenido la experiencia de verlos, ¿cómo Sí, ha sido su alimentación? Porque yo supongo, bueno, estoy casi segura que el balanceado resulta ser más caro, sí, así es. Así es. ¿no? Miren, aquí cuando son crianzas familiares, que es el caso en Zarumilla específicamente, en ninguna parte hay una crianza que sea familiar comercial, y peor comercial. Solamente son crianzas familiares. Como ustedes podrán entender, qué pena que no podamos irnos presencialmente a visitar a algunos criadores. Yo rescaté algunas fotografías en una investigación de mercado que hice. Allí son crianzas donde tienen más o menos entre 15 a 25 animalitos. Excepcionalmente hubo alguien por ahí que pasó los 100, pero la mayor parte son así, criadores que tienen 20 a 30, no, o sea, no pasan de ahí. A nosotros nos dijeron que normalmente ellos habían llegado hasta la cincuentena, pero de ahí ya no pasaban. Y cuando los interrogamos cuál era el motivo por el que ya no seguían criando, decían que se les malogró la cría. Que llegó un fulano de tal y les miró, un envidioso les miró la cría y ya comenzaron a parir mal. No es que la gente sea envidiosa y que los ojee, sino que hay que tener criterio técnico, elemental, desde luego, para poderlos criar. El alimento específicamente, Sandra, es en los criaderos que nosotros fuimos, es básicamente pasto. Sin embargo, uno que otro compraba por ahí su pronaca o algún tipo de marca similar de balanceado y les daba, pero era simplemente le suministraban como una curiosidad, ¿no? Como algo sin tener un pleno conocimiento y además le daban de vez en cuando, ¿no? O sea, cuando no tenían plata solamente les daban pura hierba. No hay una crianza establecida de manera sistemática, o sea, crianza familiar comercial no hay en Zarumilla.
Ese es un hueco que está por llenarse, Sandra. Este es no hay oferta. A pesar de que hay bastante habitantes de Aguas Verdes y Sarumía, y sobre todo en Aguas Verdes, ahí es más fuerte la inmigración, que viene de la Sierra de Piura. Sin embargo, no pudimos constatar ninguna crianza familiar comercial. Y esto se debe a que efectivamente ellos saben comer cuy, pero como criadores solamente conocen la crianza familiar, no se han metido a la explotación comercial de los cuyes. Entonces ahí, para un emprendedor, hay un chance, eso ni dudarlo, porque en las encuestas que hicimos, había gente que estaba dispuesta a pagar 25, 30 soles por un cuy sin ningún problema, porque ese es más o menos el precio promedio en Piura, ¿no? Por ahí me quedaría, Sandrita, no sé si es que hay alguna otra duda o alguna observación. Sí, profesor, yo he visto en otras ciudades, ¿no? En restaurantes el precio del cuy es bien elevado y está saliendo por 60 soles un cuy completo. Claro que es el cuy de estas razas mejoradas, que es un cuy grandote, ¿no? Que un cuarto no es como el del cuy criollo, que es pequeñito, ¿no? Los que venden aquí en Aguas Verdes. Y preguntarle también, acá en Sarumilla actualmente sí hay algunos criadores de cuy. Nosotros, Sandra, cuando hicimos el estudio, encontramos, como les dejé con carácter de obligación a mis alumnos de contabilidad, en ese tiempo me dieron para que les dicte el curso de investigación tecnológica, entonces decidimos hacer un estudio, una investigación de mercado en cuyes, para ver cómo era. Y les dejé como una parte de la tarea de que me localizaran productores para irlos a visitar. Entonces nosotros ahí en Sarumía había como cerca de 3 o 4 criadores, no pudimos localizar más. Y en Aguas Verdes había como 4 o 5 también. O sea, no llegaban ni siquiera, juntándolos no llegaban a 10. En Uña de Gato encontramos como cerca de 4 que tenían sus corralitos. En El Porvenir había dos criadoras. Sin embargo, hay diferencia entre los cuyes que criaban los lugareños de Uña de Gato y Porvenir y los que tenían los piuranos, porque eran criollos en ambos casos, pero tenían ciertas diferencias, ¿no? Los de acá de Tumbes eran unos color morito, blanquitos, negritos, eran variados, pero eran más enjutos que los cuyes que habían traído de los piuranos. Los piuranos seguramente, como eran inmigrantes, habían traído la raza de su tierra y eran criollos también, pero eran un poco más grandecitos, ¿no? Supongo yo que los cuyes que estaban acá que eran propiedad de acá de los uñegateros y de los del Porvenir, eran más adaptados a esta zona, por eso que eran más pequeños, eran más rústicos, ¿no? Eso, y sí, efectivamente, en lugares donde ya está establecida la costumbre de comer cuy, como es el caso de Cajamarca, Chiclayo, que hay gente que sabe comer el cuy, el Trujillo, el cuy es más caro que el pollo a la brasa, ¿no? Entonces, uno se va a Cajamarca, antiguamente había lugares claves, ¿no? Querías comerte un buen cuy, te ibas a la Namorina. Ahora ya han aparecido nuevos vendedores que han superado a los anteriores. Esta última vez que fui me recomendaron varios lugares, pero me afirmaron que eran mejores que la Namorina ya se había hecho obsoleta. Es decir, que tienen que refinar las estrategias comerciales para competir en el mercado. Pero sí, es más caro el cuy y y realmente si uno paga más por un cuy, no puede quejarse porque el cuy tiene mejor calidad de carne. Es una carne más sana, más nutritiva. Pónganse ustedes a comparar la carne del pollo, que está llena de vitaminas, hormonas, etcétera, aditivos, y la carne del cuy, que básicamente es un pasto fresco, sano, y bueno, el balanceado que
que mayormente es inocuo, ¿no? Son cosas, comparando con la carne del pollo, con la carne del cuy, ni hablar. El cuy le da duro. Así es, Andrita. Gracias por tus observaciones y tus comentarios, ¿ah? Muy, muy buenos para que los demás alumnos también absorban información al respecto. ¿Algo más, Sandrita, o cualquiera de tus colegas? Está bien, de mi parte. Ok. Profe Rómulo, Sí, Nélida. ya son como 5 veces que salí de la plataforma, profe, el internet, no sé qué pasa. Ya, Está pero demasiado. no, Ahorita me voy a captar a otro lugar. no te preocupes, porque de todas maneras, ya saben, chicos, yo dejo aquí colgada la clase en el YouTube y cualquier cosita la pueden revisar desde ahí. ¿Ya? Bien. Profesor Nélida, aprovechando que está ahí, Ya. en alguna oportunidad me comentó que allá en su zona hay varios criadores de cuyes. De repente, si nos cuenta cómo están trabajándolo allá. ¿A dónde, Sandra? ¿En Guaquillas? En Nuevo Progreso, no, Nélida. Ah, Nélida. Acá en Progreso, profe. Sí, en Progreso. Yo pienso que podemos hacer una escapadita cualquier rato a tu territorio, Nélida. Interesante, profesor. Hay que planificarlo nomás. Ya, perfecto. Albino. Sí, profesor. Ah, ya, listo, Albino. Resucitó. Profesor, sí, bueno, al menos de mi parte sí me gustaría participar de alguna práctica en vivo, y yo creo que tomando las precauciones del caso y claro, bajo responsabilidad de cada uno, ¿no? Yo creo que ya todos somos adultos y tranquilamente se pueda realizar, porque al final yo creo que la parte teórica es muy importante, pero de hecho no se va a complementar si es que no vemos nada en la realidad, ¿no? Profe Rómulo, ¿de qué están hablando? Disculpe que me sacó vuelta el internet. Sí, estamos conversando que de repente vamos a hacer una excursión a Matapalo y tú te encargas por ahí, Nélida, de contactarnos con tus vecinos que crían cuyes para ir a observar sus crianzas. Y buscar la gallina. Ya, profe, entonces tendremos que coordinar porque ¿Ya? como poder avisar a las chicas, mis amigas que crían cuyes. Perfecto, perfecto. Sería muy importante y sería un gran aporte tuyo, Nélida. Obviamente yo te compensaría con una buena nota para que no sea un apoyo en balde, porque es muy importante. La práctica sí, profe, es muy importante. Sí. ¿Ya? Bien, retomemos, chicos, el tema y entonces ya ustedes se van dando cuenta cómo es la crianza familiar y cómo de la crianza familiar, cuando ya uno se organiza mejor, comienza a desarrollar en forma sistemática la producción, no solamente para consumo en casa, sino también para el mercado. Entonces, cuando ya llegamos a ese punto, ya estamos ante una crianza familiar comercial. Ahí la venta ya no es ocasional, no es de vez en cuando, ¿no? Sino ya se hace una producción más planificada para sacar siquiera una docena de cuyes semanal, 2 docenas, en fin, ya eso es más comercial, como su mismo nombre lo indica, y eso se da cuando ya la demanda es más fuerte. ¿Ya? Es la demanda del mercado la que nos hace salir de la crianza familiar para adentrarnos ya en lo que es la crianza familiar comercial. Después, cuando el punto se sigue mejorando y ya la demanda es decididamente fuerte, entonces ahí ya nos vamos a dedicar a la crianza comercial, que ya es otro caso y que ya lo vamos a ver también adecuadamente. Lo vamos a describir. En la diapositiva 14 vemos que el sistema de crianza familiar ha evolucionado en los últimos años hasta hacerse comercial. Dice que la tecnología generada a nivel nacional la convierte en una alternativa para generar ingresos y empleo. Efectivamente, los investigadores de INIA, pero también de algunas universidades, como por ejemplo en Ancash, en Puno, que tengo muy buenas noticias, muy buenas referencias de las investigaciones que han hecho allá, en Arequipa igual,
¿qué les puedo decir? Han desarrollado ya técnicas, ¿no?, adecuadas que les permite producir en una forma bastante planificada producciones que se van directamente al mercado. Ahí hay una demanda y en el mercado ya hay vendedores de carne de cuy especializados en esa venta. Hay un sector de carnes que es específicamente para venta de cuy al gancho, ¿no? Entonces, genera eso ingresos económicos y genera empleo. Genera empleo para el comerciante, genera empleo para el transportista, genera empleo para el criador, y así, entonces, esta crianza que en un inicio era para el autoconsumo, se vuelve ya progresivamente una suerte de pequeña empresa familiar. Pero todavía, hasta allí, se mantienen los esquemas familiares, ¿no? Por eso que no se puede decir que sea comercial, sino todavía está entre familiar y comercial. ¿Por qué? Porque en una crianza comercial ustedes ya diseñan un galpón específicamente para la cría, cuando es comercial. En cambio, en la familiar comercial simplemente se adaptan a los ambientes que ya se tienen, ¿no? O sea, incluso pueden hacer un galponcito ahí al ladito de la casa, pero todavía no cumple, por ejemplo, con los requisitos de orientación. Cuando ya nosotros vamos a criar cuyes de una manera genuinamente comercial, ahí ya el proyecto arranca desde que se diseñe el galpón, con todas las de la ley, ¿no? Entonces ahí ya se piensa en comederos, en bebederos y en cosas que son más sofisticadas. Acá, en la crianza familiar comercial, todavía no se despega plenamente. Sin embargo, ya produce un ingreso significativo de dinero. O sea, ya el productor no solo cría para comer, sino también con fines de negocio, y eso le va a generar ingresos, le va a generar plata para su bolsillo y empleo, porque mucha gente se va a ver beneficiada desde que el productor, desde que se siembra el pasto, ¿no?, hasta que se produce y se lleva al mercado, al consumidor final. Profesor, sí, dime. También aparte de que producen para vender, también carne, ¿no? También crían cuyes negros para vender, porque también compran para sobar, así, también he escuchado. Por supuesto. Sí. Yo me estaba olvidando, y gracias, Albino, por ese detalle. Miren, no sé, pero desde que la gente reporta que tiene muchos beneficios como como una terapia curativa, el cuy, y sobre todo el cuy negro, es muy cotizado. Los cuyes negros los repagan, ¿no? Los buscan los curanderos o la gente que tiene algún enfermo. Justamente se delega para irse a buscar un cuy que sea negro, para que le hagan una pasada de cuy. Bueno, en la medicina tradicional, la medicina folclórica, se reporta de que es un excelente para varias enfermedades, ¿no? Se hace una pasada de cuy, se soban por todo el cuerpo y con una técnica, entre comillas, una técnica especial del curandero, y curan del mal de ojo, curan del susto y curan de una serie de enfermedades que tienen un origen, parece, de tipo nervioso. Y incluso cuando ya el animalito lo pasan, dice que absorbe las malas vibras, y el curandero en el momento preciso lo sacrifica, le abre las vísceras, y mirando las vísceras dice que predice lo que tiene el enfermo. No sé si esto será cierto o será falso, pero desde que la gente está dispuesta a pagar, algo tiene que haber. Entonces, sería un gran gol, estimado Albino, que nosotros nos podamos trabajar una línea pura de cuy negro, para que los padres y los hijos, y mantener esa pureza racial, para que nos salgan puro cuy negro. Y la gente busca, profe, la gente busca el cuy negro. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces ahora, el cuy negro, si ustedes se dan cuenta, un cuy negro nace, pero nace de casualidad, ¿no? O sea,
tienes varios cuyes, cuando menos recuerdas, plum, te salió un negrito. Son escasos y por eso es que son caros. Pero si tú aplicas la ley de la genética, tú estás en condiciones de generarte una crianza donde, por ejemplo, el 90% salgan cuy negros. Eso sí se puede hacer. Yo lo he visto. En Cajamarca había un ingeniero agrónomo, el ingeniero Duarte Blasca, que era hijo de un suizo, que había hecho viejo acá en el Perú, era profesor de la Universidad de Cajamarca, y había seleccionado a través del tiempo dos líneas. Una que el 90% era blanca, el 90% de los hijos siempre era blanco, y el otro, el 90%, era negro. Entonces, cuando nos enseñaba el tema de genética cuantitativa, él hacía cruzamientos de la línea negra con la línea blanca y salía una escalerita de pintados, desde el que tenía más pintas negras hacia abajo hasta el que tenía más pintas blancas. Era un experimento muy, muy interesante. Lo que te quiero decir es de que si es que hay alguien ingenioso y que le guste la genética, está en condiciones de comenzar a trabajar una línea pura. Y ya, pues, imagínate producir puro cuy negro, te aseguras. Un cuy negro no creo que baje de 50 soles, ¿eh? Porque son para curación. El cuy común y corriente está entre 20 y 30 soles. Así que uno para curación, yo pienso que debe estar por lo menos a 50 soles. Es cuestión de habilidad, mi estimado Albino. Profesor, pero el cuy negro, ese es el criollo, ¿verdad? ¿O también hay de raza? No, que yo sepa, las líneas que se han trabajado para razas nunca han incluido los cuyes negros, solamente los cuyes, los blancos, los bicolor, como son la raza Perú, y también como es el bicolor del Inti, ¿no? Que es bayo con blanco, ¿no? Pero negros no hay, Sandrita, ninguno, ¿eh? Hay solamente criollos, pero como te vuelvo a repetir, son criollos que se los ha criado en una forma bastante, ¿cómo te digo? O sea, completamente empírica. En cuanto a genética, es completamente empírica. Tú no sabes cuándo te va a salir un cuy negro, ¿no? Pero sí hay formas, genéticamente hablando, de seleccionar una línea. Eso sí es muy positivo. Uh-huh. Okay. Bien, proseguimos con la diapositiva 15. Ahí, en este caso, cuando ya se trata de una familiar comercial, aquí ya nos empieza a resultar, según la demanda, nos comienza a resultar la suplementación del alimento con balanceados. En ese caso ya en los criadores que ya cada vez, porque es toda una evolución, ¿no? Conforme va generando mayor conocimiento y mayor experiencia el criador, entonces se va atreviendo a hacer cosas, va probando qué es lo que le produce más retorno económico. Entonces va a llegar el momento en que él va a comprobar por su propia ganancia que utilizar balanceados es muy positivo, sobre todo porque no es cuestión nomás de hacerlos y dárselos, sino que tienes que ir buscando la cantidad y la fórmula más adecuada de producir tu balanceado, ¿no? Y más económica. Entonces, cuando ya tú tienes destrezas, ya te avientas y puedes recién trabajar con balanceados, siempre y cuando también tu mercado esté cerca y sea rentable. Entonces, normalmente se le da coronta, como dice ahí, maíz grano molido, y otros subproductos y también, por supuesto, los pastos cultivados. Y el balanceado se le va a suministrar en función a las experiencias que tú vayas verificando. Bien. Cuando ya hablamos de una crianza familiar comercial, ya se procura buscar un galpón que tenga una cierta ubicación protegida, ¿no? Sobre todo de los vientos. Todavía de repente no se puede hacer un galpón con toda la de la ley, bien orientado, pero lo principal es que esté cerca de la casa. ¿Para qué? Para que la familia, los niños, el esposo, la ama de casa pueda irse rápido nomás a verificar el estado de sus animales. No nos olvidemos de que los cuyes tienen depredadores y hay que cuidarlos. Normalmente en la crianza familiar comercial, como en todas las otras demás crianzas, siempre se va a buscar
para las instalaciones lo más económico, y lo más económico es lo que va a permitir hacer un galpón que sea seguro y que no eleve nuestra inversión. Eso es lo que se busca básicamente, ¿no? Reducir al mínimo el gasto económico. También en este caso, ya la mano de obra de la esposa, del ama de casa y de los niños ya queda chica. Cuando ya se pasa al sistema familiar comercial, el marido tiene que obligatoriamente participar, porque aquí ya la cantidad de pasto que necesita un galpón familiar, una crianza familiar comercial, ya es más fuerte. Entonces el pasto que traen los niños o el ama de casa no son suficientes. Se tiene que apelar al trabajo fuerte del esposo para que cultive pasto y, bueno, satisfacer así las necesidades de comida que tienen los animalitos. Otra característica de la crianza familiar comercial es que se hace ya aquí un control sanitario más estricto. Ya se tiene que combatir con los parásitos. De ser posible se le aplica vitaminas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí ya nos interesa que el cuy crezca rápido y con el peso que tenga a las 9 semanas se va al mercado, ¿no? O sea, si a las 9 semanas tiene 800 gramos, ya listo, se va al mercado. Yo podría esperar de repente un par de semanas más para que llegue al kilo, pero si el mercado está que me pide, yo tengo que cumplir con mi mercado, porque no se puede dejar desabastecido un mercado sin correr el riesgo de perder los clientes. Entonces, en esos casos, ya se necesita tener un control sanitario más estricto, llevar de repente algunos registros y poder cumplir con el manejo de los animales. Asimismo, también cuando ya una crianza familiar comercial ya comienza a buscar de vez en cuando sangre nueva y mejorada para sus animales. Aquí ya se utilizan reproductores mejorados. Ahí en la imagen de la derecha de la diapositiva 18, si ustedes prestan atención, en la parte superior, en ese cordel, eso es un indicador de que ese comprador que está ahí está adquiriendo su animal, ese criador está adquiriendo un animal de raza certificada, y esas medallas son los premios que tienen esos animales que están ahí. O sea, ya se los lleva a un control y, bueno, te los venden como animales mejorados, ¿no? Son granjas de reproducción que te las venden, te venden ese pie de cría, hembras y machos, y por supuesto son más caros. Pero la ventaja está en que la producción de gazapos y de hijos y de recrías, aparte de que va a mantener su nivel de prolificidad, su nivel reproductivo, van a ser animales que van a desarrollar con mucha rapidez. O sea, son precoces, de crecimiento rápido. Cuando hablamos ya de una crianza familiar comercial, estamos hablando ya de que hay animales mejorados que se van a criar con animales criollos. Arriba, por ejemplo, en la diapositiva 19, en la diapositiva 19, si ustedes se percatan, los dos rucos que están arriba son mejorados. Uno, el de la izquierda, es de la raza Perú, y el de la derecha es el de la raza Inti. Mientras que todos los animalitos que están abajo son criollos por excelencia, ¿no? Es importante, por ejemplo, darnos cuenta de algo, ¿no? La cabeza de los cuyes mejorados normalmente es redondeada, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿no? En cambio, miren ustedes, en los que están abajo, la cabeza es media triangular, ¿no? Al centro de los 3 ejemplares criollos que están en la parte de abajo, se ve clarito cómo uno tiene una especie, la nariz, la cabeza tiene una forma picuda, ¿no? Los otros también es menos notable, pero todos los criollos casi tienen esa estampa. ¿Y por qué la tienen así? Es una característica,
Los cuyes que son productores de carne tienen la cabeza redondeada. En cambio, los cuyes criollos, que son rústicos y resistentes, no la tienen redondeada, sino más bien triangular. Son medios picudos, diría yo. No sé, ¿se nota eso, chicos, o no? Sí. Correcto, correcto. En la diapositiva 20, nosotros podemos ver de que, según lo que está ahí, una característica más de la crianza familiar comercial, es que el cruzamiento de los animales mejorados con los animales criollos origina el mejoramiento de los hijos y por lo tanto los hijos a las 9 semanas de edad están listos para irse al mercado, ya sea para venderse como carne al peso o bien para venderse ya transformado en un delicioso manjar. Esa fotografía de la izquierda que ustedes ven ahí, donde hay una señora morena, unos que están con unos mandiles celestes, esa es una fotografía del consumo de cuy al estilo de Ecuador. Así es como se consume en Ecuador el cuy por excelencia, ¿no? Los abren y los encajan en una barra. Normalmente ese es un barrote que es de hierro, ¿no? Pero también por lo que veo ahí parece que son maderas. El hecho es que ese es el estilo de comer el cuy en Ecuador, mientras que acá en Perú, a la derecha, nosotros vemos que el cuy se come abierto, frito mayormente. Por eso es que la venta en Perú es con un cuy eviscerado y abierto todo el abdomen. En cambio, los ecuatorianos no quieren así el cuy. Ellos para comprarlo requieren, se lo das vivo porque ellos lo evisceran sin romperle la pancita, de tal manera que los pueden encajar en ese barrote de metal que normalmente sirve como asadero, ¿ya? Entonces, los criollos, en cambio, si no los cruzamos, alcanzan el peso comercial, 800 gramos para arriba, a las 20 semanas. Y 20 semanas, como ustedes saben, son, ¿cuántos meses? Son 5 meses. En cambio, 9 semanas son 2 meses y medio, es por la mitad. Entonces, la ventaja de trabajar con cuyes mejorados es indiscutible. Y así hemos llegado a lo que es la crianza netamente comercial, que eso debe ser a lo que debe aspirar todo técnico agropecuario que quiere hacer empresa en este rubro. La crianza comercial, estas sí son noticias más actuales, está en pleno crecimiento, tanto a nivel de las ciudades de la costa como en los principales valles de la sierra. Bueno, la explosión demográfica que está experimentando no solo el Perú, sino a nivel mundial, ya somos como 7.000 millones de seres humanos, esa sobrepoblación está causando una demanda de carne impresionante, ¿no? Si ustedes se van a ver, se van a Lima, ¿no? La capital por excelencia, por todos los cerros se están poblándose, ¿no? O sea, y hay cantidad de gente, y es gente que viene básicamente de la serranía, gente que ha comido cuy, sabe comer cuy, y esos hábitos alimenticios se los traslada a sus hijos. Y así, poco a poco, Lima se ha ido llenando de provincianos de la sierra, y la cantidad de demanda que tiene Lima es tremenda. Toditos esos cuyes que están ahí en la imagen del centro son cuyes al gancho, se les dice, ¿no? O sea, son cuyes abiertos, están limpiecitos, listos para que el que quiere comprar cuy, los compradores van, les pesan su cuy, pagan desde luego y se van bien contentos. En estos casos ya la crianza del cuy ya es definitivamente un negocio empresarial. Cuando ya se llega a este punto, ya las condiciones para montar una empresa productora de cuyes ya están completamente dadas, ¿no? Por eso es que
lugares como Chiclayo, como Trujillo, como Lima, como Chimbote, ya están integrados plenamente como sistemas de crianza comercial. Ahí hay mucho productor que ya emplea este tipo de sistema para producir sus cuyes. Como ustedes ven, por ejemplo, ahí, para el lado derecho, están en una feria pecuaria, están los vendedores de cuyes mejorados. Ahí están en hilera, todos esos que están ahí son criadores y algunos los venderán con precio para carne y otros que son mejores los venden como padrillos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahí pero compraría básicamente para consumo, ¿no? Porque los padrillos siempre hay que comprarlos de lugares que tengan garantía, donde hagan un conjunto de prácticas que me permitan a mí tener un reproductor de primera categoría. Esa es la idea. En la imagen de la izquierda, ahí se está reportando todos esos señores que están ahí, son de zonas urbanos marginales que acuden a comprar en determinadas fechas, hacen ferias en el propio Lima y acuden a comprar sus cuyes y hacen cola. O sea, cuando ya tú tienes esa cantidad de gente que demanda tu producto cuy, las condiciones para hacer una crianza comercial están plenamente dadas. En una crianza comercial ya por lo general participa, sea como socio o sea como propietario o sea como asistente técnico, ya va a participar un médico veterinario, un ingeniero zootecnista y en el mejor de los casos, porque así debe ser, un técnico agropecuario. ¿Por qué? Porque el técnico agropecuario es el que tiene que coger mayor destreza en este tipo de actividades. Cuando hablamos de una crianza comercial, el técnico agropecuario ya debe tener una idea bien formada de lo que significa la crianza en jaulas, como lo que ustedes ven a la izquierda. El uso de los balanceados, como los que ven en la imagen siguiente. El uso de reproductores mejorados, por ejemplo, la raza andina, ¿no? Yo la buscaría porque me va a permitir incrementar rápidamente el número de animales de mi galpón. Pero no solo me interesa el número, me interesa que sean animales de crecimiento rápido, precoces. Y yo tendría el macho Perú que está ahí, reproductor, o el ruco Inti que también está ahí. Además, en esos casos ya voy a tener que darles algunas dosificaciones y algunas suplementaciones con vitaminas, incluso a veces hasta con minerales en la comida. Entonces, ahí ya estamos hablando de que se trata de una empresa que tiene como rubro principal producir cuyes. Es una empresa de producción de cuyes que utiliza animales seleccionados y que son eficientes convertidores de alimento. Eso ya es una crianza netamente comercial. Ahí, eso en la diapositiva 24, ustedes están mirando lo que son los registros comerciales. Perdón, registros de producción. En los registros de producción, ya lo vamos a ver en otra clase aparte, se van llevando a cabo anotaciones de todo lo que les va ocurriendo a los cuyes. El día que nacieron, el día en que se pesaron, cuánto pesaron, el día que se vacunaron, el día que, si son hembras, les hicieron la monta, si son machos, padrillos, el día que montaron, anotas la pose en la que estuvieron, en fin, los registros son de primera importancia para poder controlar la deriva, o sea, hacia dónde va el galpón. Y ahí en ese caso no solamente hay que tener buena vista, sino que como son ya a veces hasta 2.000, 3.000 animales, ya los ojos no te van a alcanzar ni la memoria tampoco, entonces necesitas tener registros para poder llevar el control de todos tus animales. Esa es la mejor forma, no es tan simple, no es tan sencillo llevar registros, pero cuando ya se tiene una cantidad bastante grande, ni hablar, se tiene que tener registros de producción y registros de reproducción. Después vamos a ver eso ya con más detenimiento.
Pero eso ya es una característica propia de la crianza comercial. En la crianza comercial, obligadamente tenemos que a las 9 semanas sacarlo al cuy para el mercado, obligatoriamente. Dejarlo una semana más es perder. Por eso ahí, si contamos, empiezan un día, vamos a citar el caso del año 2018, que arrancó un día lunes con el número 1. Entonces, en ese caso, son 2 meses redondos más una semana. Estamos hablando de 9 semanas. Este sistema de crianza comercial, tanto en Ecuador como en Perú, se vienen desarrollando exitosamente y sobre todo en ambos sitios se está orientando la crianza a la exportación. La exportación, ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver la exportación? La exportación es muy importante porque cuando se exporta a un mercado como de los Estados Unidos, las personas que viven allá tienen un poder adquisitivo bastante alto. Y si acá por tus cuyes te pagan máximo 25 soles, cuando tú lo exportas, puedes exportarlo por 40, 45, 50 soles. O sea, tu ganancia se va a multiplicar. Lógicamente, nosotros tenemos que tener un cuy mínimamente con 800 gramos, si es 1 kilo mucho mejor, para el mercado. Cuando lo voy a vender al gancho, más o menos se tiene que estar por cerca de los 700 gramos ya en puro canal, o sea, significa pura carnecita. Por ejemplo, este cuy que está ahí a la derecha pesa 686 gramos. Pero ojo, este es un cuy que ya le sacaste las tripitas y todo, lo has pelado, está listo para llevarlo a la sartén y freír, ¿no? Entonces, ese peso de 700 gramos prácticamente que tiene ahí es un peso excelente. Esa es una característica de la crianza comercial. Otra característica de la crianza comercial es que es intensiva, se realiza en galpones con buena ventilación, buena luz y que estén correctamente orientados de acuerdo a la posición del sol. Las jaulas pueden ser de madera, piso, pared de malla, de alambre, por lo general es lo que se está utilizando ahora último, y que tenga un coco de media pulgada cuadrada. Más o menos ustedes procuren visualizar en las imágenes cómo es el sistema, ¿no? Ahí tienen a la izquierda un galpón vacío, al centro un galpón que está siendo atendida por una trabajadora, ¿no? Ahí está con sus bebederos, tiene una bandeja donde lleva el concentrado y tiene que ir distribuyendo y llenando todo. Lo ideal es que por el pasillo por donde ella está caminando se lleve una carretilla, para que con la carretilla te puede llevar tranquilamente un saco de balanceado y lo vas distribuyendo en toditas las jaulas. Entonces, eso significa que tú has tenido que hacer un buen diseño y una buena construcción de tu galpón. En el caso del lado derecho, ahí vemos después de que ya están atendidos, los animales quedan en hilera, ¿no? Y son galpones comerciales típicamente, miren el tamaño del galpón. Es grande y está con toda la comodidad para que puedan producir excelentemente. Ahí tienen en la diapositiva número 28, imagínense ustedes tener un galpón con esa cantidad de cuyes. Miren ustedes el detalle de cómo se las han ingeniado ese criador para poder facilitar la limpieza del cuyero, ¿no? Ustedes si miran con atención verán que se trata tiene una malla de alambre como piso, por donde se filtran los estiércoles del cuy y su orina, y eso llega hacia una rampa plástica que está en la parte de debajo del piso de las pozas de alambre, y fácilmente ruedan las caquitas hacia un lugar donde son fácilmente recolectadas, ¿no? Entonces, ahí parece que se trata de baterías que tienen de 2 pisos, ¿no? Y en ese perímetro se crían los animales. Esa es una crianza típicamente comercial. Tienen también, si ustedes se fijan, en la crianza comercial
ya pues se tiene que acondicionar un sitio para que sea visitado por los compradores de cuyes y puedan apreciar las bondades de sus animales, ¿no? Ahí tienen ustedes el caso de los que están ahí, los que han llegado a la izquierda. Toda esa reunión de gente no es que han llegado de visita, de excursión, sino que son criadores de cuyes que llegan a comprar padrillos a una granja de reproducción. Entonces, para que ellos vean el tipo de animales que se manejan en la granja, están ahí escuchando las instrucciones del dueño o dueña del galpón de reproducción. A la derecha, ustedes ven también ahí cómo, cuando ya se trata de una crianza comercial, se llenan jabas con cuyes y se los va a placear, ¿no? Ahí, por ejemplo, están que venden ese señor que está en la camioneta acondicionada para el transporte de jabas. Ellos están ya llevando a distribuir los pedidos. Ya ellos no van a vender al por menor, sino ellos van a venderles a los comerciantes al menudeo. O sea, ya van simplemente a distribuir, porque ya en este caso se trata de una crianza netamente comercial. Ahí tienen ustedes otro rasgo de la crianza comercial. Cuando hablamos de una crianza comercial, ya los productores están reunidos en asociaciones, miren ustedes. Aquí ya esos que están aquí se reúnen para organizar cómo van a sacar su producción, qué mercados los van a llevar y cómo cada quien se va a distribuir para colocar todos su producción. Aquí, para poder prosperar en los mercados grandes, no hay que ser divisionistas, sino que más bien hay que juntarse para poder hacer frente a la competencia. Porque, por ejemplo, estos señores son pequeños productores comerciales, pero si van a llevar su producto a Lima, se van a encontrar que en Lima hay también productores grandes. Entonces, para no dejarse vencer en la competencia, ellos tienen que estar organizados en asociaciones. Además, la organización les va a permitir a ellos agruparse y comprar alimentos balanceados por toneladas, ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas, muchas bondades asociarse cuando se trata de una crianza comercial. En este caso, cuando hablamos ya de una crianza netamente comercial, la mano de obra de la familia queda chica. Ya no solamente jalaste a tus primos, a tus sobrinos para que te ayuden ahí, faltó gente. En ese caso, ya tienes que contratar a obreros netamente que te van a trabajar en tu empresa, ¿no? La fuente de alimento proviene, como dice allí, de campos cultivados propios y alquilados. Es decir que cuando ya el mercado te pide cantidad, tú tienes que ingeniártelas. Si ya no te alcanzó en tu chacra el terreno para producir pasto, pues tienes que alquilar en otro sitio, porque si no lo haces, no vas a poder cumplir con tu cuota de mercado y vas a perder, obviamente, ¿no? Puedes perder clientes y otro puede ocupar fácilmente tu lugar. Entonces, ya ahí se trata ya es una crianza comercial, ya tienes que manejar con mucho tino lo que significa la competencia. Tú tienes que trabajar competitivamente para que en esa competencia que hay puedas ganar, puedas prevalecer. Disculpen. Cuando me doy cuenta de que ya hay necesidad de criar comercialmente los cuyes, cuando tú vas a un lugar y te encuentras con un ticket de este tipo, ¿no? Gran cuyada bailable. Organiza fulano de tal, día, hora, lugar, ¿no? Amenizado por una orquesta. Entonces, olvídate, ahí ese es un indicativo, ese ticket ese tipo de actividades es un indicativo de que en ese sector hay gente muy habituada a comer cuy. Es decir, que tienes una clientela potencial tremenda. Eso ya es una evidencia de que si estás criando en forma familiar comercial, tienes que apurarte para pasarte a ser un criador comercial, netamente comercial. Cuando ya
otra evidencia de que ya tienes que pasar al escalón comercial es cuando te encuentras tú de que la actividad de crianza coge netamente las características del mercado, ¿no? Por ejemplo, esta diapositiva que sigue. Si ustedes leen ahí, ahí dice, se alquila, es un letrero de internet, se alquila una granja de producción de cuyes en buenas condiciones de tecnificación y precio. Una interesante oportunidad para los inversionistas que desean incursionar en el rentable negocio de la producción de cuyes o para aquellos que desean ampliar su volumen de animales. Estos letreros normalmente, están regados en las ciudades a veces. ¿Por qué? Porque hay gente que ya esto lo ve netamente como un negocio, como un comercio. Y te dicen, por ejemplo, te describen las características de la granja, dónde está ubicada, la extensión que tiene, la capacidad de cuyes que puede albergar, las instalaciones, tipo de jaula. Todos esos detalles son importantes para alguien que ya está dedicado a la empresa de cuyes, ¿no? Disponibilidad de forraje, ¿no? Si tiene área o tienes que comprarle, ¿no? Los animales, en fin, precio y contacto finalmente donde te dan el teléfono. Cuando ustedes vean este tipo de anuncios, es porque ya ahí hay una producción de tipo netamente comercial. El sistema de crianza ahí es un sistema de crianza comercial. Otros detalles que les he puesto ahí en esta diapositiva, por si se animen a hacer una jaula. Ahí están los detalles de cómo se hace una jaula. Lo ideal sería, como les repito, haber visto las jaulas que tenemos en el Instituto Tecnológico. Ahí tenemos unas jaulas para crianza de cuyes unas y de conejos también. Aquí hay unas jaulas de madera. En el primer caso son jaulas de metal y en el otro caso son jaulas de madera, ¿no? Bien, chicos, creo que estamos redondeando ya con esto todo el PowerPoint, el PDF. Bueno, si tienen alguna duda, alguna cosa, pueden manifestarme en este momento, chicos, para ponerlos al corriente, algo que no haya quedado claro. Los escucho. Aló, ¿me copian? Entendido, profesor, por mi parte. Profe, buenas tardes. Le saluda Melida Ruiz. Sí, Melida, cuéntame. Una pregunta. En los cuyes para comercialmente, ¿es necesario ponerles hormona para que crezcan más? Una pregunta. Bueno, acá en el Perú no se reporta el uso comercial de hormonas. Acá en el Perú la parte más explotada, digamos así, es la parte de los alimentos balanceados. En cuanto a que yo sepa sobre hormonas, esa es precisamente una de las virtudes que tiene esta crianza. O sea, de que es una crianza por excelencia natural. Que yo sepa, que haya llegado a mis oídos noticias de que haya habido necesidad de meterle hormonas a los cuyes, hasta ahorita no he escuchado. Sé que las 9 semanas, para que alcance su peso comercial, es preciso, es menester hacer cruzamientos con animales mejorados o trabajar con puros animales mejorados. Entonces, bajo esas condiciones, tú puedes obtener a las 9 semanas un cuy que esté de los 800 gramos hacia arriba, peso vivo, ¿no? Entonces, bueno, nunca, no, me ha picado la curiosidad. Voy a investigar más bien ese tema porque se ha hecho estudios en Perú sobre el tipo de comederos, el tipo de bebederos que funcionan mejor. Se ha hecho estudios sobre el espacio que deben tener los animales, las diferentes categorías de cuyes y varias más, ¿no? Incluso el castrado químico, porque hay formas de castrar
se hizo una, no sé si eso tenga que ver, pero acá en Perú la castración que yo tuve noticias que se había hecho era una castración de tipo quirúrgico, entre comillas, porque consistía en reventarle los testiculitos, y la otra era aplicándole una inyección, creo que de hormonas. Pero realmente, y todo eso se comparó con un cuy testigo, con un tratamiento testigo normal, que no se le aplicó nada, ni se lo castró, ni química, ni quirúrgicamente. Entonces el resultado fue de que el cuy, que todos los 3 cuyes tuvieron un desarrollo prácticamente igual. No hubo ninguna diferencia significativa. Entonces, que no haya una diferencia significativa significa de que no tiene ninguna ventaja, ¿no? O sea, no gana más peso, no gana más peso. Y más bien sí corres el riesgo, en el caso de la castración que consistía en reventarle, no reventarle, o sea, en cortarle los conductos eferentes, creo que se llaman, de los testículos. Entonces, era una castración quirúrgica, pero no, tú puedes ahí más bien correr el riesgo de provocarle una infección. Y la diferencia en peso, si bien hubo una diferencia en contra para el que se lo castró quirúrgicamente, sin embargo, estadísticamente no hubo diferencia, ¿no? Eso se interpreta como que da lo mismo que lo intente escapar o no. La castración química igualito, no tuvo ninguna diferencia significativa. En conclusión, en ese experimento se demostró que si no tiene ninguna diferencia castrarlo frente a un macho entero, ¿para qué lo vas a castrar? Te vas a hacer problemas, ¿no? O sea, si esta castración química utilizó hormonas, no tengo ese detalle, no tiene mayor impacto en el animal. No sé si a efectos de engorde de otro tipo, pero no creo, porque se supone que si una castración tiene sentido para que el animal engorde, y si encuentras de que no hay diferencia, significa que no tiene sentido. No sé si respondí a tu inquietud, Mélida. No es como el chancho, Sí, profesor. No es como el chancho. Sí, profesor, sí, me quedó entendido. Perfecto. El porcino no. Sí, escucho. No, termine. Ya. No, los porcinos, quería retomar lo que dice acá su compañero Albino. En los porcinos es distinto, ¿no? En los porcinos, ahí sí tiene un efecto, ¿no? La castración. Por eso es que se recomienda, ¿no? Se recomienda una castración inguinal, que es lo más técnico, y esto es lo más práctico, ¿no? O sea, también se ha renunciado a las hormonas ahí. Estimados alumnos, miren, no es que yo me quiera escapar, sino que a las 5 ya empieza el conversatorio, el último conversatorio, si Dios quiere, sobre empleabilidad juvenil. Miren, les he puesto en el WhatsApp la dirección de un link donde está una evaluación de 5 preguntas sobre la clase que hemos hecho hoy día. Así que por favor, chicos, entran ahí, y también les voy a dejar aquí un link de una pregunta para que ustedes debatan. Cada uno coloca su opinión y comenta la opinión de su compañero. Ahí les voy a dar los 2 links para que ustedes puedan entrar y cumplir con esa parte, chicos. Profe, buenas tardes. Disculpe que no haya estado en su clase. Se me presentó una emergencia y he estado en el centro de salud, profe. No te preocupes. Ahí voy a colgar en YouTube el respectivo El link, profe. el video para que lo vean, y los que no han podido escuchar la clase, ahí están los links también para que bajen, entren a la evaluación y la llenen, y también entren ahí al foro que he puesto un foro ahí, un tema para que lo discutan, ponen su opinión y comentan la opinión de cualquier compañero de ustedes. ¿De acuerdo? Ok, profe. Sí. Bien, no me queda más que despedirme, y discúlpenme, la próxima vez sí les ofrezco quedarme más tiempo. Ahorita ya me está ganando porque a las 5 empieza el otro evento. Cuídense mucho y hasta pronto, chicos.
Bien, Cuídese, profesor, de profe. igual manera. Cuídese mucho. Hasta pronto, Cuídese. profesor. Hasta pronto, Muy profe, buen día. cuídese. Bien, profe. Gracias. Ustedes también, chicos, cuídense mucho. Y el Son muy... pantallazo no tomó. Ah, ya, listo, el pantallazo. Aquí quedó perenizado el pantallazo de quienes han asistido hoy día. Ah, chicos, hasta pronto, cuídense. Listo, listo. Cuídese, profe.